este día. Te pido, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra. Te pido, Dios, de que tú obres en nuestra vida. Haznos reconocer que nosotros somos los rebeldes, Señor, que cada día a nosotros nos gusta escapar de ti, escapar de tus deseos, y Señor, que podemos volver a tus brazos, no porque eres un Dios enojado y rencoroso, sino que eres un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que nos quiere dar vida eterna, vida nueva, vida y abundancia en tus brazos. Señor, gracias por todo lo que tú haces y todo lo que haces en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces lo que sucede en el libro de Jonás es de que Jonás escapa, ¿no? Ustedes saben la historia. Jonás está en el vientre de un pez, pero estamos viendo la historia antes de eso. Si no estuviste aquí la semana pasada, Jonás 1:1-3 nos dice que Dios le llama a Jonás ¿a qué? A predicar al pueblo de Nínive, un pueblo muy malvado, un pueblo que no piensa en Dios, es un pueblo pagano, es un pueblo que no tiene nada que ver con Dios, es un pueblo malvado. Y probablemente estos ninivitas, estos asirios, habían maltratado a la familia de Jonás. Muy probablemente habían asesinado tal vez a los padres o a los tíos de Jonás cuando tal vez invadieron su pueblo. Es muy probable que esto suceda. ¿Y qué hace Jonás? Dios dice: Jonás, quiero usar tu vida para que prediques el evangelio a otro lugar. ¿Y qué hace Jonás? Jonás dice no. Jonás dice no voy a hacerle caso a Dios. Yo tengo diferentes planes para mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso en nuestra vida, verdad? Dios dice: quiero que hagas esto. Dios te muestra por medio de la predicación, Dios te muestra por medio de la lectura de su palabra. Dice: yo quiero que hagas esto, y tú dices no, ¿verdad? Y no solamente decimos no, pero escapamos, corremos. No es que decimos no voy a hacer lo que tú me dices, decimos voy a hacer completamente lo contrario. Entonces, mientras Nínive estaba al oeste, Tarsis, a donde quiere ir, está al este. Y la idea es de que Jonás dice: no, yo no solamente no voy a hacer lo que tú me dices, voy a hacer completamente lo opuesto. Y cada vez que nosotros pecamos, hacemos eso. Cada vez que nosotros pecamos, decimos: Dios, yo no voy a hacer lo que tú quieres, voy a hacer lo que yo quiero. Decimos a Dios: tú no eres Dios, yo soy Dios de mi vida. Yo me exalto a mí mismo como Dios, ¿verdad? Y lo que sucede es esto, de que nosotros pensamos que podemos huir de Dios. Pensamos que podemos huir de Dios, al igual que Jonás pensó que podía huir de Dios. Mira el versículo 3, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? De la presencia de Jehová. De eso se fue. Por ese motivo se fue. Era para irse de la presencia de Jehová. Pero mira el siguiente versículo 4, van a poner en la pantalla dentro de un minuto. Versículo 4 empieza con dos palabras. Esas palabras que son: pero Jehová. Y mientras que nosotros podamos decir: bueno, yo tengo diferentes planes para mi vida, yo voy a hacer algo diferente, voy a desobedecer a Dios, voy a hacer algo diferente para mi vida, la historia empieza con esto: pero Jehová. Vemos a un Dios que te ama tanto, que le ama tanto a Jonás, que le persigue hasta lo último de la tierra, que le persigue hasta el mar. El amor y la compasión de Dios es tan grande que le va a perseguir hasta el final. Y vemos en el orden que Dios está a cargo de todo. Jonás piensa que él está en control, él piensa que él es libre, pero Dios verdaderamente está en control. Jonás pensó que podría abandonar el llamado de Dios, pero Dios iba a usar este momento, lo que vamos a ver en esta mañana, como un momento de enseñanza. Porque el plan divino de Dios no puede ser malogrado, no puede ser cambiado por un profeta insignificante, porque es un Dios mucho más grande que eso. Los ojos de Jehová estaban continuamente sobre él. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y la plenitud del mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos.
Entonces, mientras que el mar, el viento y aún la nave obedecen a Dios, hay una persona que dice, yo no voy a obedecer. ¿Sabes que nosotros, tú y yo, somos las únicas creaciones de Dios que le decimos a Dios no? Dios puede mandar a las olas que suban y puede mandar a las olas que bajen. Él puede crear estrellas, Él puede decir a las estrellas que brillen, Él puede decirle al sol y a la luna que brillen, pero cuando nos dice a nosotros que hagamos algo, nos pide obediencia de nosotros ¿qué decimos? No. Somos la única creación de Dios que puede hacer eso. Y mira, eso es lo que quisiera que entiendas, ¿ya? El siguiente pasaje que vamos a ver, muchos lo miran como castigo de Dios. Y en cierta forma lo es. Pero más que eso, no es solamente un castigo, pero es una intervención de Dios. Dios le va a salvar a Jonás de sí mismo. Porque Dios se compadece de ti. Dios se compadece de ti. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿A cuántos de tus hijos casi le ha chocado un carro antes? ¿Alguien? ¿O nadie? A ti te chocó un carro una vez, a mi hermana, por eso son las evidencias. Entonces, la idea es esta, es de que estamos viendo a Jonás, y Jonás está haciendo eso. Él está corriendo con todas sus ganas hacia la avenida Aviación, ¿ya? En un tráfico tremendo, él está entrando al tráfico, él está corriendo con todas sus ganas, él está yendo en contra de Dios y yendo hacia el tráfico. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace un padre amoroso? ¿Qué hace un padre amoroso? ¿Le deja entrar y, bueno, que los golpes de la vida le enseñen, ¿saben? Entonces eso es lo que queremos. Pero un padre amoroso se levanta. Padres que no han corrido en 15 años se van a levantar y van a correr como locos y una adrenalina va a entrar. ¿Por qué? Porque aman a sus hijos y no van a permitir que les choque un vehículo. Y lo que está sucediendo con Jonás no es de que Dios está ganando por sonso, te dije. No, Él está haciendo una intervención. Él está diciendo, detente ahora, porque a lo que vas es muerte. No dice eso, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Cada vez que pecamos siempre nos lleva a muerte. Entonces Dios está interviniendo, porque Salmo 103, versículo 3 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El dilema que Jonás enfrenta es el mismo que tú y yo enfrentamos. Si yo tengo que obedecer a Dios, no me puedo obedecer a mí mismo. Tengo que obedecer a uno de los dos. Tengo que decidir. Y mientras Él corre, Dios usa todos los eventos en la vida de Jonás. Vas a ver, de verdad, es increíble ver cómo Dios está usando cada evento. Está usando la tormenta, está usando la nave, está usando los marineros, aún las suertes, el azar. Dios lo está usando para causar en Jonás arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento y obediencia. Entonces vamos a empezar leyendo la historia y vamos a terminar el capítulo esta mañana. Sí, el capítulo 1 lo vamos a terminar. Versículo 4 dice esto: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esta no es una tormenta común y corriente, esta es una gran tormenta. Versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo. A ver, déjame hacer una pausa aquí. ¿Cuántos de ustedes son marineros? ¿Alguien? Yo no soy marinero, soy capitán. No, entonces, ¿cuántos de ustedes son marineros? ¿Alguien? Entonces, hay una gran diferencia en los marineros. Si tú vas a Matarani, ¿alguien ha ido a Matarani antes? ¿Te has subido a uno de esos barcos? Los marineros, yo me he subido. Y yo he tenido miedo porque en algunos momentos han habido olas muy grandes y estaban... ¿Y los marineros cómo estaban? Cállate, oye. Ya estamos regresando. ¿Por qué? Porque son marineros. Marineros no tienen miedo del mar a menos que es por buena causa, ¿verdad? Los marineros no tienen miedo del mar si no es por buena causa. ¿Y qué están haciendo los marineros? El versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Estas eran personas de alrededor del mundo. Ellos adoraban a muchos dioses, a muchos ídolos, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ellos dijeron, vamos a morir, no importa que se nos vaya el arroz al agua, botemos el azúcar, pero ya no hay tiempo, ya no hay oportunidad, tenemos que sobrevivir. Entonces están botando los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, increíble, gran tormenta tan grande que asusta a los marineros. Pero Jonás
había bajado, siempre bajando, bajado al interior de la nave. ¿Y qué había hecho Pedro? Se había echado a dormir en tremenda tormenta. Qué corazón para más duro, ¿verdad? Ya no le importa nada en la vida. Y se echa a dormir. El versículo 6 dice, y el patrón, el jefe, el capitán de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Es como cuando encuentras a tu hijo haciendo algo tonto y le miras y dices, ¿pero qué tienes? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo puedes, verdad? ¿Han hecho eso algún padre? Yo, ¿ya? Entonces, tú no, yo soy mal padre. Entonces, él entra el capitán y dice, ¿qué tienes? ¿Cómo puedes dormir en tremenda tormenta? Despierta, dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos entendieron, escúchame, ellos entendieron que esta tormenta no era tormenta cualquiera. Esta tormenta era por Dios o por un Dios que ellos no conocían. Por alguien está sucediendo esto. Esto no es común y corriente. Algo mal está sucediendo y dice, tenemos que averiguar quién ha hecho esto. Entonces, ¿qué hacen? Echan suerte. Probablemente tenían piedras, 2 piedras, y en un lado tenían el color blanco y en el otro lado tenían el color negro que le habían pintado, y cuando echaban, miraban y decían, ya, Walter, te toca uno blanco, uno negro. Ya, no eres. Arturo, te toca blanco, negro. Ya, no eres. Jonás, negro, negro. ¡Tú eres! Y así es como decidieron, ¿verdad? ¿No me creen? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Dice, echemos suerte. Y echaron suerte, si la suerte cayó sobre quién. Dios aún usa el azar para mostrar quién es. Y dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Dinos, ¿qué has hecho para que estemos así? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has traído maldición sobre nosotros? Dice, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál es tu chamba? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Y qué les responde Jonás? Dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a quien Jehová, Dios de los cielos, que hizo aquel, el mar. Chicos, el mar en que estamos es suyo, Él lo hizo, Él es el creador del mar y de la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, ya están asustados, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ahora sí están temiendo porque saben que no te puedes meter con el Dios que creó todas estas cosas y salirte normal. Dice, ¿qué nos has hecho? Dice, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, ¿qué dice? Mira, hasta este punto, Jonás ha desobedecido a Dios, Jonás está huyendo de Dios, y hasta este punto no está dispuesto a arrepentirse. Sabe que va a morir, o va a morir en el barco, o va a morir en el mar, pero va a morir. ¿Y qué dice? Tomadle, versículo 12, y él le respondió y dijo, tomadle y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y los marineros le miran como que, estás guasca hoy, estás loco, ¿ya? No vamos a hacer eso. Tú chistoso eres. Por ti este castigo está viniendo y ahora nosotros te vamos a matar a ti y nos va a caer el castigo a nosotros, ¿no? Entonces, la tempestad no se va a quitar, Dios nos va a matar a nosotros porque te matamos a ti. Y él dice, no, vamos a hacer eso. Versículo 12 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Es increíble ver que los paganos, los incrédulos, reconocen más acerca de Dios que aún Jonás. Y tomaron a Jonás y ¿qué hicieron? Y le echaron al mar. Y el mar, ¿qué hizo? Se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor.
y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová, y así termina la historia. Mira cómo empieza la historia. Mira cómo empieza la historia. Mira versículo 4. ¿Cuáles son las primeras dos palabras del versículo 4? Pero Jehová. La persona dice, no, yo tengo mis planes para mi vida. Yo tengo mis planes para lo que yo quiero hacer. Y dice Dios, pero Jehová, yo te amo demasiado para dejarte escapar. Yo te amo demasiado para dejarte huir. Y después Jonás se rinde, se resigna, y él dice, voy a morir, ya no hay esperanza para mi vida. Pero ¿cómo termina la historia? Cuando Jonás ya no tiene esperanza, ¿qué dice Dios? Pero Jehová. Dice, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y uno dice, wow, qué fuerte castigo estar en el vientre de Willy, de Moby Dick, ¿no? Qué horrible es estar en ese vientre. Pero te das cuenta que si Dios no hubiese mandado el pez, Jonás se hubiese ahogado. Ese pez no era su castigo, era su salvación. Y cuando uno se rinde, Dios dice, no te rindas. Yo tengo otro plan para tu vida. Y podríamos enfocarnos en muchas cosas esta mañana, pero quisiera pedirte esto. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos huyendo de Dios, lo cual tú dices, no, yo no tomo, yo vengo a la iglesia, todos los cursos, yo soy una persona perfecta, en nuestro corazón huimos a diario. Y estas son las preguntas. Quisiera enfocarme en 4 preguntas que hacen los marineros a Jonás. 4 preguntas por las cuales Dios habla a los marineros acerca de su problema. Mira capítulo 1 y versículo 6. Lo primero que dice es, y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Alguna vez te han hecho esa pregunta? ¿Qué tienes? Pues Sonso, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? ¿Alguien? O a mí nomás me hacen esa pregunta, ¿qué tienes? ¿Por qué estás actuando así? ¿Qué tienes? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y Jonás recibe esta pregunta de parte del marinero y dice, pues Sonso, ¿qué tienes? Pues, ¿no puede ser un niño normal? ¿Qué tienes? ¿Cómo puedes estar en esta situación? Y esta es la pregunta. ¿Cómo puedes estar durmiendo en tremenda tormenta? ¿Cómo las cosas pueden estar yendo mal alrededor de tu vida y tú sigues calmo? Sin importarte nada. No te importa lo que está sucediendo. Las cosas van mal en tu vida, las cosas van mal para las personas que están a tu alrededor. Tú estás de mal en peor, lo cual está haciendo Jonás. Desciende a Tarsis, desciende a Jope, desciende a la nave, desciende al mar, desciende a la barriga del pez, desciende y desciende, porque el que corre de Dios siempre está en descenso. Y lo que mira el marinero y le dice a Jonás, ¿qué tienes? No es el marinero el que está hablando, es Dios que le está hablando y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿Cómo puedes tener tan gran indiferencia a tu pecado, a las consecuencias de tu pecado? ¿Qué tienes? ¿Cómo puedes estar así? ¿Qué tienes? Despierta, refleja. Y eso es lo que está sucediendo en la vida de Jonás. Y lo que sucede cuando estamos pasando por tormentas, que no toda tormenta es, o no todo mal que pasamos en la vida es a causa del pecado, pero definitivamente en el libro de Jonás es por su pecado. Y la primera pregunta es, refleja sobre tu actitud. ¿Qué tienes? ¿Cómo puedes tener tremenda actitud? Una cosa es que digas, no quiero testificar a los ninivitas, pero Jonás tiene tan duro corazón que dice, ni me importa si la gente a mi alrededor muere. Que los marineros mueran, ya no me importa, no me importa. Y le dice el marinero, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Primero lo que dice lo siguiente, dice el versículo 6, dice, ¿qué tienes, dormilón, flojo? Dice, ¿y qué son las siguientes palabras? A ver, está en el versículo 4, versículo 6, dice, levántate y clama. Son las mismas palabras en el hebreo, son las mismas palabras que Dios le dice en el versículo 2. Levántate, ve y clama, y predica, pregona. Dice, levántate y clama. Y Jonás, Dios está usando a los marineros y le dice, ¿qué tienes? Levántate y clama. Y el marinero le dice, clama a tu Dios. Pero Jonás dice, yo conozco a Dios. Ustedes tienen otros dioses, yo sé el Dios verdadero. Y sé que estoy escapando.
sé que Él sí tendría compasión de mí, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Dios está usando estas palabras para despertar en Jonás su conciencia, para hacerle darse cuenta qué está sucediendo. Hermano, déjame decirte que si estás teniendo problemas en tu vida, que hay tormentas en tu vida, deberías reflexionar y preguntarte qué tienes. ¿Cuál es tu actitud? ¿Por qué tu actitud hacia Dios es tan indiferente? ¿Quién te crees? ¿Por qué eres así con Dios? ¿Qué tienes? Porque Jonás sabe que Dios es un Dios de compasión. Él lo dice en Jonás 4, dice, porque sabía yo que tú eres Dios que es clemente y piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia y te arrepientes del mal. ¿Cómo puedes dormir en esta tormenta? ¿Cómo no puedes ver el daño que estás haciendo a ti mismo y a otros? ¿Cómo puedes seguir como estás y esperar que todo salga bien? ¿Cómo puedes seguir escapando de Dios pensando que hallarás libertad en otra cosa? Cuando escapamos de Dios, su respuesta mayormente será una de tormenta y dolor. Huir de Dios siempre nos lleva al descenso, y ¿sabes qué? Dios no sabe hacer miserables. Dios sabe hacernos miserables. Y no solamente a nosotros, pero a las personas a nuestro alrededor. Y tú dices, escucha, qué fuerte castigo. No. Es su amor. Es su amor. Es su intervención en tu vida. Escapar de Dios no te permite vivir la vida que Él quiere para ti. Pues cuando tú escapas de Dios, cuando tú no vives en obediencia a Dios, cuando tú no vives deleitándote en Dios, cuando tú no vives sirviendo a Dios, tú le robas a otra gente la bendición que Él les hubiera dado por medio de tu vida. Tú no puedes ser de bendición a otras personas porque tú estás mal. Dicen, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Tal vez estés vivo, tal vez estés existiendo, pero no estás viviendo. Y la siguiente pregunta, mira lo que dice. Dice, despierta, Dios, ¿qué tienes? Segunda pregunta, versículo 8. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Podemos resumir todo eso en una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y sabes lo que sucede en la vida de Jonás? Es de que él se olvida de quién es. ¿Quién era Jonás? A ver, ¿cuál era su oficio? A ver, dígame, ¿cuál era su oficio? Profeta. Entonces, él era un siervo de Dios, él servía a Dios, él era un... ¿De dónde venía? ¿De qué nación, de qué país era? Israel, judío, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Entonces era uno del pueblo de Dios, era hebreo, hijo de Dios, era siervo de Dios. Y él se olvida esto. Y Dios está usando las preguntas de estos marineros para sacarles la respuesta a Jonás, no para que ellos sepan, pero para que Jonás lo admita. Y quiero hacerte esta pregunta a ti, hermano. Cuando estamos en pecado, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dios usa todo para poner en Jonás la presión, para admitir estas cosas. Él sabe quién es este Dios. Él está admitiendo, mira lo que dice la respuesta. Dice, soy hebreo y temo a Jehová. Qué irónico, ¿no? Qué irónico. Dice, temo a Jehová, mientras está escapando, mientras está desobedeciendo, mientras está en rebelión. Dice, soy hebreo y temo a Jehová, a este Dios de los cielos y la tierra. Al igual que el salmista dice, suyo también es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Las implicaciones de su confesión es que la fuente de la tormenta es nadie más que el Jehová que hizo ese mismo mar. Cuando uno está en contra de Dios, en rebelión contra Dios y en desobediencia contra Dios, debemos reconocer quién somos. Hermano, ¿por qué vives en pecado? Si el libro de 2 Corintios nos dice que eres nueva criatura, si has puesto tu fe en Cristo, estás viviendo en pecado, ¿por qué? Si tú estás en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Somos nueva criatura. Si eres salvo, no perteneces a este mundo, no perteneces a esta ciudad. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Romanos 6 nos dice, ¿qué pues diremos? Hemos muerto al pecado, hermano. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde en ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él?
Entonces tú dices, yo soy salvo, pero estoy corriendo, yo soy salvo, pero estoy escapando, yo soy salvo, pero no estoy bien con Dios. Déjame preguntarte, ¿quién eres? ¿Eres hijo de Dios? ¿Por qué estás aquí? ¿Eres hijo de Dios? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Eres hijo de Dios? ¿Por qué estás viviendo de tal manera? ¿Eres hijo de Dios? ¿Por qué escapas de Dios? ¿No piensas que es irónico que este hombre, un profeta, esté en un barco con un montón de paganos? Dice, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? La siguiente pregunta que le dice. Entonces versículo 10. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. Le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos no tienen temor, no están como que, mucho las pegamos. Le están mirando como que, no puedo creer lo que acabas de hacer. ¿Cómo puedes hacer? ¿Por qué has hecho eso? ¿No te das cuenta que has pecado contra el creador de este mar y quieres, de nuevo, tonto, quieres escapar del Dios del mar en un barco? ¿Al dueño del mar le quieres ganar en un barco? ¡No olvidemos! Has pecado ante un Dios santo, puro. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué hiciste esto? Y cada pecado, cada vez que el creyente peca, va en contra de la lógica. Cada vez que tú vives el pecado, va en contra de la lógica. ¿Cómo podrías pecar contra el que murió por ti? ¿Cómo podrías pecar contra un Dios amoroso, misericordioso, que dio su vida por ti, que te salvó de tus pecados, que te justificó, que te perdonó? ¿Cómo podrías? No tiene sentido. Y lo mismo hacen los marineros. Dicen, ¿qué tienes? ¿Cómo podrías? ¿Por qué has hecho esto? Es obvio que no puedes escapar de Dios. No tiene sentido escapar de Dios. Porque es imposible correr más rápido que su amor. Es imposible correr más lejos que su amor. Esto no está en el bosquejo, pero te pediría que vayas a libro de Salmos, capítulo 139. Salmos 139. Es uno de los pasajes más hermosos en todo el libro, en toda la Biblia. Mira versículo 7, Salmo 139, versículo 7. Dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Señor, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, de aquí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. No hay oscuridad para ti. Lo mismo te son las tinieblas que la noche. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, en que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Y cómo termina el pasaje? Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Una vez más vemos que Dios está usando estas preguntas. Y estas son las preguntas claves, Cuando estás en pecado, ¿qué tienes? ¿Quién eres? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has escapado de un Dios tan amoroso? Pero esta es la pregunta clave, y aquí termino. Mira la siguiente pregunta que le hacen en el versículo 11. Versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Jonás es llevado a un momento de decisión. Jonás es la causa de la tormenta, pero también la solución. Jonás es la causa de los problemas,
pero también es la solución a los problemas. Ellos no pueden aguantar esta tormenta mucho más y ellos le hacen esta pregunta: ¿qué haremos? Y la respuesta de Jonás es completamente lo opuesto de lo que le dice el capitán en versículo 6. ¿Qué le dice el capitán en versículo 6? Dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama. Levántate y clama, digamos, solo clama a Dios. Pídele que Él tenga compasión, que Él tenga misericordia, porque tú sabes que es de compasión, tú sabes que tiene misericordia. Solo levántate y clama. Estás en este hoyo, estás por morir. Solo levántate y clama. Y Él obrará. ¿Pero qué hace? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 2, Él le respondió: tomarme y echarme al mar. ¡Wow! Hay tres soluciones que puedes tomar. Escúchame, con esto terminamos. Hay tres soluciones que puedes tomar cuando estás en problemas. ¿Estás listo? Pero solo una de esas soluciones es correcta. Número uno, vemos que Jonás se rinde. ¿Qué dice? ¿Saben qué, chicos? Jonás llega a un punto donde él admite: estuve mal, he pecado contra un Dios santo, he hecho todo lo equivocado, hice mal, que me castigue, que me caiga la fuera que me merezco. ¿Cuántos prefieren eso a su amor muchas veces? Prefieres que te caiga la fuera a recibir un abrazo, que me castigue, porque eso es lo que merezco. Dice: tomarme, echarme al mar. Jonás merece morir y lo reconoce, pero por eso les pide. Tal vez él no tenía las agallas para echarse al mar, solamente quería que ellos sean el instrumento de castigo. Pero él está resignado a recibir su destino. ¿Sabes por qué? Porque tiene tanto orgullo en el corazón que no se quiere arrepentir. Toda esta tormenta solamente podía detenerse con una palabra: lo siento, me arrepiento, me doy la vuelta, vuelvo a ti, vuelvo a hacer lo que tú quieres de mí. Con solo una oración, la oración que hacen los marineros, con esa oración él podría ser salvo de todo este problema, si solo se arrepintiese. Pero él dice: no, me rindo, prefiero morir que arrepentirme. Y creo que algunos de nosotros somos tan orgullosos que preferimos recibir castigo, preferimos vivir una vida miserable, preferimos pasar mal tiempo, preferimos rendirnos en vez de arrepentirnos y decir: Dios, tú eres Dios, tú estás acá, como rendimos. La tormenta nos muestra que el pecado no vale la pena. Ya no quiere vivir Jonás. Lo siguiente es de que Jonás dice: bueno, yo me rindo. Y la gente a su alrededor, los marineros, dicen: bueno, tú te puedes rendir, pero nosotros no. El pueblo unido jamás será vencido. Chicos, vamos. Dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave. Entonces, lo primero que puedes hacer cuando estás cayendo, cuando estás caído, cuando estás en pecado, es: número uno, puedes rendirte y esperar recibir el castigo de Dios y recibir lo que tú piensas que es lo que ya me lo merezco, que me caiga. Dios, ya castígame, no me hagas, castígame. Pero lo siguiente que puedes hacer es tratar de solucionar tus propios problemas. Y ellos entienden, los marineros entienden que esta tormenta viene de Dios y que es una gran tormenta, pero ellos en su compasión por Jonás, en su deseo de arreglar el problema por ellos solos, ellos dicen: no. Entonces la solución es solo remar más fuerte, es hacer más, es solucionar mis problemas. Pero déjame decirte que soluciones superficiales a los problemas que has creado con tu pecado no son suficientes. Arrepentimiento demanda acciones radicales. Arrepentimiento demanda una acción radical por parte del creyente que dice: no, yo me arrepiento desde que me doy la vuelta. Pero ellos no están dispuestos a hacer eso. Todas tus propias soluciones tienen que ser deshechas, tus posibilidades humanas tienen que ser destruidas por el problema, para que puedas ver que el único que te puede librar es Dios. Y tú tal vez estés aquí y has estado corriendo y escapando de Dios por demasiado tiempo, y todo se te ha deshecho, y todo el tiempo Dios está diciendo: ¿ya? ¿Estás listo a ver que la solución no se encuentra en el dinero? ¿Estás listo a ver que la solución no está en tu educación, en tu carrera? ¿Estás listo a ver que la solución está en tu familia? ¿Estás listo a ver que tienes que venir a mí
que estás listo a ver que lo que necesitas no es tu gusto, no es tu placer, pero soy yo. ¿Estás listo a verlo? Se te ha desmoronado todo, pero si no acudes al Dios de la tormenta, nada sirve. Y esta es la única solución que sirve. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Esta es la solución a tus problemas. Clama a Dios. Clama a Dios. Clama a Él. Mira el versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: mientras Jonás no está dispuesto a clamar a Jehová. La vida de Jonás está hecha a pedazos, pero Jonás hasta ahora no está dispuesto a clamar. Y dice: los marineros clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Dice: Dios, te rogamos que no perezcamos, ten misericordia de nosotros. Vemos que uno puede clamar a Dios y pedir compasión y misericordia, y la puede recibir. ¿Qué sucede? Ellos claman a Dios, buscan obedecer a Dios, y cuando le echan a Jonás al mar, ¿qué sucede? Se aquieta el mar, se apacienta, porque clamaron a Jehová, clamaron a Él en esta situación. Ellos dicen lo mismo que los discípulos en Marcos. Dice: ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar no obedecen. Es importante entender que la misericordia de Dios es enorme. Tú piensas que quieres hacer tu propia vida y estás en una tormenta, las cosas van mal, estás en desobediencia contra Dios y las cosas te van mal y no sabes por qué, y dices: es porque Dios me odia, es porque Dios no me ama, me trata mal, yo quiero hacer lo mío y me trata mal. Mientras que si ves en esta historia, Dios decide interrumpir el orden de la naturaleza por su hijo. Tanto ama a un siervo. Él pudo usar a otro profeta para ir a Nínive. Él debió matarle a Jonás. Dice: no, mi amor por él es tan infatigable que yo voy a ir tras él. Y bueno, ya, hijo, ven, unas horitas. ¿No vienes? Ya, un poco más. Hijo, ven, viento, truenos. ¿Por mí? ¿Por Jonás? ¿Y piensas que eso es bastante? La tormenta más grande que Él mandó por ti, rebelde, es a su hijo. Dios ha dicho: no hay ninguna cosa que es demasiado grande para mí, para sacrificar por ti. Y su tormenta que Él manda es Jesús, porque Jesús es el que viene. Y Él dice: con esto yo te quiero rescatar. Tú huyes de mí. El libro de Romanos dice que adoramos a la creación más que al Creador, que huimos de Dios, que éramos enemigos de Dios. Y Él dice: yo te amo tanto, yo mandaré a mi hijo. Pero aún así muchas veces somos como Jonás. Bajar a la nave, bajar al mar no es suficiente. Vamos a tener que bajar al vientre del pez. Dios está interviniendo. Déjame decirte que escapamos en dos formas. Uno escapa y dice: voy a pecar hasta por gusto, voy a vivir la vida que tengo. Otro escapa diciendo: bueno, voy a hacer más, voy a ir a la iglesia más, voy a hacer mejores cosas, voy a ser una persona más moral, voy a dejar de tomar, voy a dejar de robar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de engañar, voy a. Y el problema es este, de que en ambos casos estás mal, porque en ambos casos no estás mirando a Cristo, estás mirando hacia ti mismo. Y lo que esta historia, todo lo que tiene que ver con esta historia, es que veas a Dios. Es de que llegues a un punto en tu vida donde te rechaces a ti mismo y digas: Dios, tú eres Rey. Dios, yo te quiero servir, yo te quiero obedecer. Deja de escapar. Deja de huir. Él te ama. Tenemos un Dios de amor, amén. Tenemos un Dios lleno de amor. Él quiere que nosotros le sirvamos y le amemos.
déjame decirte esto, no encontrarás vida en el pecado. No encontrarás placer en el pecado. Solo Cristo ofrece esto. Dios, yo te agradezco por esta mañana, Señor. Yo te pido que sea alguien aquí que no te conoce, Señor, que ellos entiendan que todo lo que tú has hecho hasta ahora ha sido para tu honra y para tu gloria, Señor, que todas las circunstancias de la vida han sido para llevarles a este punto, Señor, que ellos están aquí no por coincidencia, pero Señor, porque tú les has traído, Señor. Yo te pido que tú hagas una obra en esta mañana, Señor. Yo te pido que tú obres en el corazón de alguien que tal vez no es salvo, Señor, para la persona que es salva, pero huimos, somos los rebeldes, Señor. Obra en nuestro corazón entendiendo que tú nos amas y que por tu amor estás haciendo esto en nuestra vida. Sé con las cabezas inclinadas, somos cerrados, sé que es un poco tarde, pero quiero pedirte, tal vez tú estás aquí y tú dices, yo no conozco a Cristo, yo he estado escapando de Dios, yo he estado corriendo desde el día que nací, y hasta ahora yo no le conozco, no tengo paz, no tengo descanso, no hallo propósito, necesito salir de esta tormenta, necesito una vida nueva y quiero hallarla en Cristo, el único que me lo puede ofrecer. Yo quiero que alguien me muestre por medio de la Biblia que yo puedo conocer a Cristo. Tú no conoces a Cristo, pero quieres ser salvo en esta mañana, solo levanta y baja tu mano, nadie está mirando. Yo mandaré a alguien para hablar contigo. Habrá alguien, tú dices, yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador. ¿Habrá alguien? Muy bien, creyente, nadie está mirando, pero yo quiero orar contigo, porque yo sé que yo soy el rebelde, y sé que hay rebeldes en esta habitación, pero aún para el rebelde hay amor, hay gracia, y Él ha estado obrando en tu vida a propósito para traerte a este punto, y en esta mañana tú dices, David, yo quiero que ores conmigo, yo quiero arrepentirme de todo esto, yo quiero creer, yo quiero obedecer, yo quiero vivir una vida con propósito para Él. Solo levanta y baja tu mano, solo quiero orar contigo, habrá alguien. Yo he visto que Dios está obrando en tu corazón. No seas de duro corazón como Jonás. Habrá alguien, yo solo quiero orar contigo en esta mañana. Muy bien. Yo te pido esto, que pases un tiempo en oración y cuando termines de orar vamos a ponernos de pie y vamos a cantar con el hermano Javier. Yo te ruego que en esta mañana tú digas, yo quiero vivir una vida completamente consagrada al Señor Jesús. Quiero vivir una vida completamente consagrada a su persona y lo que ha hecho por mí. Cuando tú termines de orar y solo cuando termines de orar,